bases nitrogenadas y Que que contiene muestran... uracilo. No me hablen todos a la vez. No me hablen todos a la vez. Estaba hablando Berenice. Estabas hablando tú, Berenice, ¿no? Sí, pero yo solamente le dije lo de una cadena y creo que mi compañera Katia y Karen ya empezaron a decir otras cosas. Ok, Katia que a veces se avalancha aquí a hablar. Necesito que pidan la palabra. Miren, aquí en el chat me pueden pedir la palabra, ¿ok? Y yo se las doy. Si no, no vamos a oír nada. Recuérdense que no estamos en el aula y en el aula pues más fácil, ¿no? Entonces, a ver, Katia, ¿qué estabas diciendo? Que el ARN igual tenía bases nitrogenadas, pero que cambiaba a la timina con el uracilo. ¿Y qué más? ¿Qué más vimos ayer importante en el RNA? Ayer nos habló de los plegamientos que tiene el RNA, ¿no? Que, bueno, puede tener una forma doble, el RNA, y que puede también generar burbujas o loops, dependiendo del caso, y que esas están asociadas a que los RNAs forman puentes de hidrógeno, y de esa manera pues pueden formar plegamientos o estructuras secundarias a la molécula de RNA, y que no solamente hay RNAs lineales. Ok, muy bien, Javier. Es decir, el RNA prácticamente no está en forma lineal en la célula, ¿ok? Tiende a formar estructuras secundarias. Y dentro de esas estructuras están las que ya mencionó Javier, y puede dar lugar a una hélice, una doble hélice por fragmentos, ¿ok? Cuando se autocomplementa, y estas hélices generalmente no son del tipo B, que ya vimos en el DNA. Generalmente, ¿de qué tipo son? ¿Ah? Son de tipo A, ¿ok? Y vimos que esto es producto de todas las interacciones que puede haber entre las bases, pero además recuérdense que hay enlaces entre bases no canónicas, ¿ok? Cuando hablamos de canónicas nos referimos a las bases que se aparean Watson y Crick, ¿ok? Guanina, citosina, en este caso adenina, uracilo. Sin embargo, puede aparearse, por ejemplo, la guanina con el uracilo. Además de que vimos que se pueden formar pseudonodes o pseudonudos, que es producto precisamente de interacciones entre bases que están en una porción y bases que están más alejadas, y esto provoca que se pliegue la molécula, ¿ok? Tienen que estudiarse todo eso. Entonces vamos a empezar a ver las proteínas. Todavía faltan 8, 7. Bueno, hay una estudiante me escribió que no podía venir hoy, pero faltan 7. Vamos a comenzar. Ok. ¿Ya están viendo la presentación? Sí. Ya. Ok. Bueno, entonces vamos a recordar algunas de las características y cómo están formadas las proteínas, porque lo requieren para todo lo demás que vamos a ver, donde las proteínas tienen un papel fundamental. Si ustedes recuerdan, ¿qué son las proteínas? Pues son polímeros que van a tener copias o bloques que están conformados ¿por quién?
por aminoácidos unidos covalentemente por el enlace peptídico. Si ustedes recuerdan, el código genético original codifica para ¿cuántos aminoácidos? 20, ¿no? Para 20. 20 aminoácidos, y ese código genético tiene 3 codones que son los llamados codones de paro, donde lo que va a pasar es que llegue el ribosoma y hasta ahí se traduce el mensajero hasta que llega al codón de paro. Ahora, nada más les quiero comentar, hay otros 2 aminoácidos, aparte de esos 20, que ya están considerados dentro de los aminoácidos, que son la selenocisteína, que se fue el 21, que se descubrió que solamente se encuentra en algunas bacterias y está codificado por uno de esos codones de paro. Y también no existe un tRNA cargado con selenocisteína, ¿ok? Se carga el tRNA con serina y después se transforma a selenocisteína. Eso se da mucho, sobre todo en bacterias y organismos que están en un ambiente rico en selenio. Se habla como el 22, es la pirrolicina, que es una lisina, un alcohol, y también está codificado por un codón de paro y tampoco es lo más abundante en los organismos. Solamente se los menciono para que sepan que ya se consideran 22. Nosotros nos vamos a enfocar en los 20, que son los más comunes y abundantes dentro de las proteínas. Y vamos a ver las características de estos aminoácidos y qué propiedades puede darle a cada una de las proteínas donde están. ¿Ok? Entonces, ahora, si ustedes recuerdan, el aminoácido está conformado por eso se llama amino, tiene un grupo amino, ácido, tiene un grupo carboxilo, que están unidos a un carbono que lo llamamos carbono alfa por la posición en que está y que es el carbono quiral. ¿Por qué es quiral? Porque el carbono está unido a 4 grupos diferentes. Si ustedes ven, aquí tienen el hidrógeno, el grupo carboxilo, el grupo amino y un grupo R que es la cadena lateral. Ahora, solamente hay un aminoácido que no tiene carbono quiral. ¿Qué aminoácido es? A ver si recuerdan. ¿Glicina? La glicina, que tiene ¿La aquí, glicina? ya sí, que tiene aquí, en lugar de tener una cadena lateral, tiene otro hidrógeno. ¿Ok? Ahora, si ustedes recuerdan, los aminoácidos decimos que son anfipáticos porque tienen características tanto de ácidos como de base. ¿Ok? Ahora, los aminoácidos también recordarán de qué tipo eran. ¿Eran D o L? L. ¿Ok? Y además, este grupo R, que es la cadena lateral, es el que le va a dar las propiedades al aminoácido de polaridad. Dependiendo de qué tiene aquí en R, un aminoácido va a ser polar, apolar, o va a ser ácido, o va a ser básico, dependiendo del grupo que tiene acá. Ahora, aquí tenemos los 20 aminoácidos. Si nosotros vemos las cadenas laterales, vamos a ver que dependiendo de esa cadena lateral, se pueden clasificar, por ejemplo, en aminoácidos neutros no polares, como por ejemplo la glicina, que ustedes ven aquí, el grupo R, o la alanina, que tiene un grupo metilo en la cadena lateral. La valina tiene un grupo etilo. La isoleucina, si ustedes ven, tiene una cadena carbonada. Esa cadena carbonada, por supuesto que es una
cadena apolar. Aquí tenemos el triptófano, que tiene un anillo bencénico y tiene otro anillo, y la característica, recuérdense, de estos anillos que son hidrofóbicos: la fenilalanina, la prolina, la metionina, que tiene otra cadena carbonada con un azufre, y la leucina, ¿ok? Si ustedes ven, las cadenas laterales de estos aminoácidos son las que van a determinar de que sean no polares. Aquí tenemos ahora el caso de los aminoácidos ácidos, que son el aspartico y el glutámico. ¿Qué los caracteriza? Ok, enfocar los grupos amino. Recuerden que estos dos grupos, ¿en qué van a estar implicados? En el enlace peptídico. En la proteína. En el enlace peptídico. Entonces, lo que le queda al resto de ese aminoácido, lo que no está en ese enlace peptídico, que es la cadena lateral. Aquí, si ven, la cadena lateral tanto del aspartico como del glutámico tiene un grupo carboxilo, y ese grupo carboxilo se va a cargar dependiendo del pH. Por lo tanto, aquí podemos hablar de que tenemos estos dos aminoácidos ácidos. Ahora tenemos los básicos. Si ustedes recuerdan, cuando vieron en bioquímica todo lo del pK, si recuerdan, dependiendo del pH y del pK, los grupos, tanto carboxilos como aminos, se cargaban, ¿ok? Aquí tenemos, en el caso de los básicos, a leucina, arginina y histidina, que se van a cargar dependiendo del pH en que esté la proteína. Y generalmente, recuérdense que estas proteínas están a pH fisiológico, que es un pH cercano al neutro, ¿ok? Y en el caso de la histidina, va a tener, aunque no tiene una carga tan positiva como en el caso de la arginina y la lisina, aquí tiene un hidrógeno que lo puede ganar o perder en el medio. Ahora, aquí están los polares. Recuérdense que los polares, que todo aquello que es polares, que puede formar puente de hidrógeno con el agua. Si recuerdan, ¿no? Que ya lo hablamos en otra clase. Aquí tenemos la serina, la treonina. Si ustedes ven, tienen grupos OH acá, que van a permitir formar puentes de hidrógeno con el agua. La tirosina, a pesar de que tiene un anillo encénico y es muy hidrofóbica, tiene un grupo OH que le va a permitir esa polaridad. Aquí tenemos la asparagina, la glutamina y la cisteína. Ahora, la cisteína, este aminoácido, ustedes ven, tiene un grupo aquí en la cadena lateral, sulfidrilo, y este grupo, esta es su forma reducida. Cuando se oxida, va a formar puentes disulfuro con otro residuo de cisteína, y generalmente en el medio celular, donde las condiciones de óxido de reducción van a llevar a que la cisteína generalmente no esté así, sino esté formando puente de disulfuro con otro residuo de cisteína. ¿Por qué? Porque se oxida, ¿ok? Y se forma ese puente de disulfuro. Ahora, vamos a empezar a ver ahora con más calma cada uno de ellos, qué propiedades le puede dar a la proteína que estén, a la que estén formando parte. Entonces, el tamaño y el volumen de esa cadena lateral, pues va a tener consecuencias a las proteínas, ¿ok? Debido, ¿qué va a pasar si estos residuos que son apolares y son grandes, cuando la proteína está en el medio, hacia dónde ustedes creen que se vayan? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro. Hacia adentro, porque recuérdense que cuando hablamos de hidrofobicidad dijimos que era la propiedad que tenían los compuestos de repeler el agua. En este caso,
estas cadenas grandes apolares, pues como no van a formar puentes de hidrógeno, lo que tienden es a evitar el agua, ¿ok? Ahora, el papel funcional de la glicina y la alanina son diferentes. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, la glicina pues no tiene cadena lateral y la alanina tiene una cadena lateral que es un grupo metilo, ¿ok? Ahora, por ejemplo, el triptófano es muy apolar, ¿ok? Y tiene un grupo, sin embargo, aquí tiene un hidrógeno que le va a dar cierta polaridad si lo comparamos con la fenilalanina, que no tiene ese hidrógeno. Por lo tanto, la fenilalanina va a ser más apolar todavía que el triptófano, ¿ok? Y aquí, en el caso, por ejemplo, de la tirosina, pues también estamos viendo que tiene un grupo OH, ¿ok? Y se clasifica como polar por este grupo OH. Pero si nosotros lo comparamos con la serina, ¿quién será más polar? ¿La serina o la tirosina? ¿Serina? La serina, porque la tirosina se le dice que es polar porque tiene este grupo H y puede formar puente de hidrógeno con el agua. Sin embargo, tiene este anillo que es altamente hidrofóbico. ¿Ok? Ahora, los grupos R cargados, los que veíamos ahorita, que son los aminoácidos ácidos y los básicos, los que se cargan negativamente a pH neutro, aquí tenemos el aspartico y el glutámico, y los que se cargan positivamente son la lisina, la arginina y la histidina. ¿Ok? Yo necesito que ustedes vean o se estudien bien las propiedades de estos aminoácidos. ¿Ok? Ahora, el enlace peptídico. Ustedes recuerden que cuando vimos la primera clase, creo que fue que la vimos, no me acuerdo si la vimos, pero bueno. Si nosotros hablamos simplemente de el enlace peptídico, recuérdense que en los ribosomas, cuando se forma el enlace peptídico, ¿se acuerdan que el aminoácido se activaba? Primero reaccionaba con el ATP, ¿se acuerdan? Para que tuviera la energía necesaria para formarse el enlace peptídico. ¿Sí recuerdan eso? Ok. Entonces, lo que vamos a ver ahora es simple, es muy simple y no es lo que ocurre en realidad. Pero si nosotros fuéramos a simplificar la formación del enlace peptídico, podríamos decir que se forma a partir de una reacción donde se condensa el grupo carboxilo de un aminoácido y el amino del siguiente con la subsecuente formación de una molécula de agua. ¿Sí lo ven? Y cuando se pierde esta molécula de agua, que da lugar al enlace peptídico, que es este que vemos aquí. Recuérdense que las proteínas se van sintetizando del extremo amino al carboxilo. Es decir, este primer carboxilo va a formar el enlace con el grupo amino del segundo. A partir del momento en que esos dos grupos se condensan y se libera una molécula de agua, ya no vamos a decir el aminoácido del péptido. ¿Cómo vamos a decir ahora? ¿Qué es un residuo? Un residuo de aminoácido. ¿Por qué? Es un residuo porque ya perdió parte de su grupo, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de proteínas o de polipéptido, no vamos a decir, no, el aminoácido serina. Vamos a hablar del residuo de serina que está en la proteína. ¿Se entiende? Porque eso tienden después en el laboratorio a decirlo mal. Y es importante que, bueno, que lo digan como realmente es. Ahora, ¿cuáles son las características del enlace peptídico? Ok, si ustedes ven aquí en rojo, ok, esto aquí es el enlace peptídico. Aquí tenemos el carbono alfa del primer aminoácido, venía con su grupo carboxilo que se unió al grupo amino del segundo y aquí está el carbono alfa.
Ahora, el enlace peptídico tiene características muy especiales. Por ejemplo, la distancia entre este carbono y este nitrógeno es más corta que un enlace, por ejemplo, que entre este carbono y este nitrógeno, ¿ok? Y esta sería la distancia típica. Esta es más corta. Y por otra parte, la distancia entre este carbono y el oxígeno es más larga que lo típico de este tipo de enlace carbonilo. Acuérdense que aquí ya es un grupo carbonilo, ¿ok? Ahora, esto significa que este enlace tiene propiedades de un híbrido. ¿Qué quiere decir? No se va a ajustar exactamente a la distancia que generalmente hay entre estos átomos cuando en un enlace cualquiera, ¿ok? ¿Esto qué va a hacer? Que el oxígeno va a tener una carga negativa parcial y el nitrógeno una carga positiva parcial. ¿Y esto a qué se debe? A que los electrones, si ustedes ven, se forma transitoriamente, puede formarse un doble enlace aquí y un simple enlace acá o viceversa. ¿Y esto por qué pasa? Porque simplemente los electrones se van moviendo en un fenómeno llamado de resonancia. Y esto que va a provocar que toda esta parte de aquí tenga una característica parcial de doble enlace. Si ustedes ven, aquí están los electrones, ¿no? Y entonces podríamos decir de que en este pedazo de aquí hay un doble enlace transitorio, porque se están moviendo los electrones. ¿Cómo habíamos dicho nosotros que era la rotación de los átomos? Por ejemplo, cuando era un enlace simple, cuando era doble, cuando era triple, ¿cómo es? Se supone que con creo que el enlace doble era más fácil de que rotara. O al revés, no me acuerdo muy bien. No, al revés. Ujú. Ok, si tú tienes un doble enlace, es más difícil la rotación que cuando es un enlace simple. ¿Ok? Entonces, traten de no confundir las cosas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va a provocar. Si aquí yo tengo una naturaleza parcial de doble enlace, lo que provoca es que este enlace, ¿cómo será con relación a la rotación? ¿Más rígido? Exacto, será más rígido esta porción de aquí y será más difícil que roten esos elementos. Si ustedes ven aquí, como resultado, van a quedar los grupos en el mismo plano. Si ustedes ven, aquí tenemos el enlace peptídico, ¿ok? Y aquí tenemos el otro enlace peptídico. Lo que van a determinar es la conformación tridimensional de las proteínas. Es decir, que pueda haber una rotación alrededor de los otros enlaces, pero ese sea rígido, va a determinar la conformación. Ahora, si ustedes ven aquí abajo, ¿ok? Aquí ustedes están viendo el carbono, los rojitos es el oxígeno, el azul es el nitrógeno y el blanquito es el hidrógeno. Si ustedes ven, este es el mismo enlace peptídico, ¿no? Aquí o aquí. Ahora, si los dos carbonos alfa, fíjense, los carbonos alfa, ¿cuáles son? Los negros, que son los que están rodeando o están más bien a cada lado del enlace peptídico. El carbono alfa de este primer aminoácido y el carbono alfa del segundo aminoácido. Si los dos carbonos alfa están en planos diferentes, vemos que uno está aquí y el otro está aquí, si ven la dirección, decimos que está en trans, ¿ok? Y si los dos carbonos alfa están en el mismo plano,
decimos que están en cis. Ahora, esta conformación en cis, cuando los dos carbonos están en el mismo plano, es la menos favorecida. ¿Por qué? Si ustedes ven lo naranjita, ¿qué cosa es lo naranjita? Lo naranjita representa la cadena lateral del aminoácido, del residuo. Ok, la cadena lateral que no está implicada en el enlace peptídico, que es lo que dijimos ahorita, que le va a dar esa propiedad a la proteína de ser más polar, menos apolar, etcétera. Y esta, si ustedes ven, cuando está en cis, hay mayor impedimento estérico porque están más cerca las cadenas laterales. Entonces, generalmente, no vamos a decir que siempre, estos carbonos alfa van a estar en trans, es decir, en diferentes planos. ¿Ok? Entonces, todas estas restricciones estéricas de rotación son las que van a determinar después ese polipéptido qué conformación toma en el espacio. Y no solamente estas características del enlace y esta configuración, sino también, además, las características de las cadenas laterales de cada uno de los residuos. ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, cualquier cosa que no entiendan, por favor me lo dicen. Acuérdense que yo no lo estoy viendo ahora. Entonces, esta rotación, como veíamos ahorita, aquí, vuelvan a ver, tienen que ser capaces de ver esta forma que ya las han visto. Recuérdense que el negro es el carbono alfa, el naranja es la cadena lateral, el rojo es el oxígeno y el azul es el nitrógeno y el grisecito va a ser el carbono del enlace peptídico. Si ustedes ven, aquí está el enlace peptídico. Entonces, ¿dónde es que va a haber rotación realmente? Si ya vimos que aquí no hay rotación, donde va a haber rotación es alrededor del próximo o del anterior, no importa, del carbono alfa, ¿ok? Recuérdense que el carbono alfa no está implicado en el enlace peptídico, ¿ok? El carbono alfa es el que trae la cadena lateral, el grupo amino, que está aquí implicado, y el grupo carboxilo, que está implicado en el otro enlace peptídico. Entonces, alrededor de este carbono alfa es que puede haber rotación, y los ángulos de rotación son los llamados phi y psi, ¿ok? Entonces, hay ángulos de rotación positivos que son a favor de las manecillas del reloj o negativos que son en contra de la manecilla del reloj. Si ustedes ven aquí en A, aquí tenemos una conformación extendida, ¿sí? Si nosotros vemos en B, ¿cómo sería esta conformación? Por ejemplo, si yo la comparo con A. ¿Sería más estable o más inestable? ¿Será que es Estoy preguntando la B, ¿cómo sería con relación a Inestable. inestable? Ok, si yo les pregunto la B con relación a A, no me digan la A es más estable. No, la respuesta correcta es la B es menos inestable. Acostúmbrense a responder lo que uno pregunta, ¿ok? ¿Y por qué es más inestable? Porque si ustedes ven, aquí tenemos dos oxígenos que están uno al lado del otro. Por lo tanto, esto va a tender a que se repelan, ¿ok? Y eso no le daría estabilidad a este tipo de conformación, ¿ok? Entonces, si nosotros concluyéramos antes de pasar a ver cómo ocurren estas estructuras secundarias y terciarias de la proteína, quiero que tengan bien la base, qué cosa es lo que determina que pueda formarse una u otra. Entonces, es importante de esta parte. El enlace peptídico tiene un carácter parcial de doble enlace, ¿ok?
Y los componentes carbonilo y amido son casi coplanares y casi siempre en configuración trans. Ok, ¿cuál sería el carbonilo y el amido? Este sería el carbonilo del enlace peptídico, este sería el amido. Si ustedes ven, están prácticamente en el mismo plano y en configuración trans, porque si no, quedaría oxígeno con oxígeno y eso pues le daría mucha inestabilidad. ¿Se entiende la parte fundamental de esto que vimos ahora? Sí, profesor. Sí, bueno. Entonces, cuando hablamos de conformación, estamos hablando de un arreglo de átomos unidos y que lo estamos viendo en 3 dimensiones, ¿ok? Cuando decimos es que la conformación del péptido, la conformación de la proteína. Acuérdense que generalmente hablamos de péptido cuando son cadenas polipeptídicas chiquitas. A veces podemos hablar de polipéptido, quiere decir que ya es más grande. Y en lugar de polipéptido podemos hablar de la proteína como tal, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos este arreglo tridimensional, estamos viendo como ustedes, este negrito, recuérdense que es el grupo, el carbono alfa, ¿ok? Aquí tenemos el carbonilo, esta es la parte del enlace peptídico. Aquí tenemos, ¿qué tenemos? El amida, el nitrógeno con el hidrógeno. Y aquí tenemos el otro carbono alfa, que es el negrito. Y si ustedes ven, aquí están los ángulos phi y psi entre el carbono alfa, el nitrógeno de un residuo y el carbonilo de un residuo y el amido del otro. Aquí ya no es amino, aquí es amido. ¿Por qué? Porque ya el grupo amino está formando parte del enlace peptídico. Y así sucesivamente, ya vimos que generalmente está en trans. Entonces, todo esto lo que va a provocar es que la proteína adopte una conformación que va a estar dada, que cómo se dispone en el espacio, ¿ok? Ahora, dependiendo del residuo de aminoácido que esté presente, es sería la característica en la conformación. Es decir, ya yo le expliqué ahorita, las cadenas laterales de los aminoácidos, qué características tienen. Entonces, no es lo mismo si yo tengo en una porción de la proteína residuos de asparticos y glutámicos, que son aminoácidos que tienen cadenas laterales que se van a cargar negativamente, que si yo tengo, por ejemplo, una prolina. Entonces, ¿qué característica le da cada uno de estos residuos a la proteína? Por ejemplo, si yo tengo una glicina, nosotros vimos que la glicina es el aminoácido más pequeñito y es el único que no tiene una cadena lateral grande, solamente es un hidrógeno, no tiene un carbono quiral. Entonces, en la glicina, el grupo R, pues son protones, ¿ok? No hay quiral y tiene mayor libertad conformacional. Es decir, puede moverse más que en el caso, por ejemplo, de la prolina. Si ustedes ven aquí la prolina, el grupo, este es el carbono alfa, ¿ok? ¿Lo están viendo acá? Aquí tenemos el grupo carboxilo, aquí tenemos el carbono alfa y aquí supuestamente tenemos el grupo amino, pero ¿cómo está el grupo amino? Está formando un anillo que lo une con el carbono alfa. ¿Esto qué provoca? Que la prolina es muy rígida, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene en su cadena lateral un enlace covalente que está uniendo al grupo amino con el carbono alfa, si lo ven acá. Entonces, esto realmente más que un aminoácido es un iminoácido porque no tiene
el grupo amino como tal. Ahora, esta ausencia, esto lo que va a dar es que la prolina tiene muy poca o prácticamente nula libertad conformacional. ¿Qué quiere decir? Que no tiene la libertad de rotación, por ejemplo, que tiene la glicina. ¿Ok? Por lo tanto, este aminoácido está muy poco presente en las estructuras secundarias de las proteínas. ¿Ok? Si me siguen. Sí. Bueno, ahora, por ejemplo, yo les hablaba ahorita de la cisteína. La cisteína, recuerden que tiene en la cadena lateral un grupo sulfidrilo. Ahora, este grupo sulfidrilo es la forma reducida de la cisteína. Yo le decía que cuando se oxida, bueno, pierde este hidrógeno y lo que va es a formar un puente disulfuro. Aquí lo vemos, por ejemplo, aquí tenemos dos cisteínas, aquí tenemos el grupo sulfidrilo de un residuo y tenemos el otro grupo sulfidrilo. Va a formar un puente disulfuro y generalmente yo les comentaba que así están en las células debido a que en condiciones fisiológicas las condiciones de óxido reducción van a favorecer de que esto nunca esté reducido, sino que esté en forma oxidada, formando puente de hidrógeno con la cadena lateral de otro residuo de cisteína. ¿Ok? Y esto le da mucha estabilidad. Cuando ustedes vayan a trabajar y vean las características de proteínas, van a ver que aquellas que tienen muchos residuos de cisteína, la estabilidad de la conformación, además de todo lo que vamos a ver con los puentes de hidrógeno, está dada por la presencia de los puentes disulfuro. ¿Ok? Ahora, las proteínas que están en la superficie celular y las que se secretan al medio están expuestas a un potencial alrededor que favorece esta formación de los puentes disulfuro. Entonces, generalmente, las que están en la superficie o las que se secretan no van a tener el residuo reducido en forma de sulfidrilo, sino va a estar formando parte de puente disulfuro. Y como les decía, estos puentes disulfuro aumentan la estabilidad de las proteínas plegadas. ¿Por qué? ¿Cómo es el tipo de enlace disulfuro? Es un enlace covalente. ¿Ok? Se forma de una reacción de óxido-reducción. Es un enlace covalente, por lo tanto, eso le va a dar estabilidad a la proteína. Ahora, estos enlaces son críticos para estabilizar proteínas pequeñitas que se secretan, por ejemplo, algunas hormonas, y refuerzan los dominios extracelulares de las proteínas de membrana. ¿Ok? Cuando tenemos una proteína en la membrana, recuérdense que tiene un dominio intracelular y un extracelular. Estos dominios extracelulares que están expuestos a condiciones de óxido de reducción van a estar estabilizados por la presencia de puentes disulfuro en la proteína, por supuesto que tienen que tener residuos de cisteína. ¿Estamos claros? Ahora, otras características. Por ejemplo, si nosotros tenemos que distinguir en las cadenas laterales polares y apolares, porque, bueno, dependiendo de esas cadenas laterales, va a ser su interacción con el agua como solvente. Por ejemplo, no es lo mismo un residuo de ácido aspartico en una proteína que tiene un grupo que a condiciones, a pH fisiológico está cargado negativamente y por lo tanto este grupo puede estar formando puente salino con otros residuos de aminoácidos que están en la misma proteína o puede estar formando puentes de hidrógeno con el agua, que en el caso, por ejemplo, la fenilalanina. Si ustedes ven la fenilalanina, esta es su cadena lateral, que es altamente hidrofóbica.
¿ok? Por lo tanto, la composición de aminoácidos que va a determinar la conformación de las proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante el agua? Nosotros habíamos visto, por ejemplo, estos son muchas moléculas de agua, habíamos visto, esta es una molécula de agua, ¿ok? El oxígeno con los dos hidrógenos. Recuérdense que se forma un momento dipolo y este oxígeno puede formar dos puentes de hidrógeno. Acuérdense que aquí con estos hidrógenos está formando enlaces covalentes y que como es tan electronegativo, tiende a atraer a los electrones de estos enlaces formando el momento dipolo que va a la larga a provocar de que este mismo oxígeno forme puentes de hidrógeno que son enlaces débiles con moléculas de aguas cercanas y a la larga lo que se va a formar es un enrejado, ¿ok? Entonces, es más favorable que moléculas hidrofóbicas permanezcan pegadas unas a otras, insolubles, a que estén interaccionando con el agua. Por eso yo les decía ahorita que generalmente cuando se pliegan las proteínas, los grupos hidrofóbicos de las cadenas laterales, como vimos ahorita la fenilalanina, estaría más bien interaccionando con otros grupos hidrofóbicos, pero escapándose del agua, ¿ok? Ahora, todo esto va a causar el plegamiento de las proteínas. Si nosotros hablamos de los niveles estructurales de la proteína, podemos hablar de 4 niveles, ¿no? Tenemos la estructura primaria. ¿Quién le da la estructura primaria a una proteína? Pues la secuencia de aminoácidos. Y ahorita vimos que dependiendo de esa secuencia y de los residuos, de las cadenas laterales de los residuos, es que puede haber diferentes tipos de plegamientos, ¿ok? Esta estructura primaria es a la larga quien va a determinar el resto de cómo se organiza la proteína. Después viene la estructura secundaria. Si ustedes ven aquí, tenemos una alfa hélice y ahorita vamos a verla con un poco más de detenimiento. Y estas alfa hélices son conformaciones muy puntuales en el sentido que son de pedacitos de la proteína, van a tomar esta conformación de alfa hélice o betas plegadas. Y a la vez esto se va a plegar, ¿ok? Y el plegamiento de esa proteína va a tomar esta conformación que es la estructura terciaria, ¿ok? Y ya una vez, si esa proteína interacciona con otras subunidades, estaríamos hablando de la estructura, ¿qué tipo? Cuaternaria. Entonces, si ustedes ven aquí, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Sí se entiende? Ahorita ya hablamos de la importancia de la estructura primaria, ¿ok? Que es la que va a determinar después que se arreglen conformacionalmente en una u otra forma, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la estructura secundaria que adoptan? La mayoría, no vamos a decir, por ejemplo, una proteína, y quiero que lo tengan bien claro, no quiere decir que una proteína completa se tome la conformación o de alfa hélice o de beta plegada, ¿ok? Recuérdense que una proteína tiene dominios. Dominios son fragmentos, es una porción que generalmente está vinculado a una función y va a tener su propia conformación, pero no quiere, y eso vamos a ver muchos ejemplos en la próxima clase, puede tener un fragmento de esa proteína que esté en forma de alfa hélice y otro fragmento que esté en forma de beta plegada.
También recuérdense que hay regiones que no están ni forma alfa ni beta, sino que son asas, que son las que van a unir muchos de estos dominios, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de estructura secundaria, nos referimos a una conformación local o un arreglo 3D de un segmento de esa proteína. Aquí ahorita, cuando hablamos de terciaria, es el arreglo espacial de toda la proteína. ¿Estamos claros? Y en la secundaria, de un fragmento que puede ser en forma de alfa hélice o puede ser en forma de cadena beta. Ahorita vamos a ver que puede haber betas paralelas, como vemos aquí. Todas van en la misma dirección, ¿ok? Del carboxilo al amino, todas, o antiparalelas que estamos viendo aquí, donde una va en una dirección del carboxilo al amino y otra del carboxilo al diferente. A ver, recuérdense muchachos, estos no son que son varias cadenas de polipéptidos. Esta es la misma. Yo tengo aquí la cadena polipeptídica que ella puede, por interacción, cuando se pliega y se conforma, toma la conformación, puede formarla de manera antiparalela o paralela. Pero estamos hablando del mismo polipéptido. Si se acuerdan, por ejemplo, ayer cuando hablábamos de la estructura secundaria del RNA, que era la misma molécula de RNA que se está plegando, aquí estamos hablando igual, ¿eh? Porque lo vean así no quiere decir que son cadenas diferentes. ¿Sí les queda claro? Sí. Sí. Bueno, entonces, vamos a ir ahora viendo la estructura secundaria. Entonces, cuando hablamos de estructura secundaria, se refiere a estas regularidades de conformación local, es decir, de fragmento, y se mantienen por puentes de hidrógeno entre los hidrógenos de las amidas y los grupos carbonilo del esqueleto peptídico. Regresamos un momentito para que recuerden. Aquí, por ejemplo, aquí, este es el amido. Aquí tenemos un hidrógeno, ¿ok? Acuérdense que este es el enlace peptídico. Y aquí tenemos el carbonilo. Entonces, se van a formar puentes de hidrógeno entre esos grupos, por ejemplo. Y bueno, van a dar lugar entonces a las alfa hélices o a las hebras betas, incluyendo las hojas beta. Si vamos a la alfa hélice, ok, no se me vuelvan locos con estos colorcitos, pero sí tienen que saber identificarlo. Recuérdense que esto fue propuesto por Pauling y Corey en el 50. Y de esto, sobre esta base, pues se apoyaron mucho Watson y Crick para el modelo de la hélice de DNA. ¿Sí recuerdan, no? Entonces, aquí es importante las dimensiones de los grupos, las posibles interferencias estéricas de los grupos y la oportunidad de que se estabilicen por puentes de hidrógeno. Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos todos los grupos. Si ustedes recuerden siempre el rojo va a ser el oxígeno, el gris, ¿qué va a ser el gris? Va a ser el carbono del grupo que viene del grupo carboxilo del aminoácido, y aquí hablamos que es el grupo carbonilo, ¿ok? Este que está aquí, los naranjas, ¿qué son? Yo les había dicho ya. ¿Qué son los naranjas? Las cadenas laterales. Las cadenas laterales, ¿ok? Entonces, aquí si yo les digo esto que está aquí, ¿qué cosa sería esto? Esto que les estoy
enmarcando. ¿Qué cosa es eso? El enlace El enlace peptídico. peptídico. El enlace peptídico, ¿ok? Entonces, alfa hélice, si le quitamos todo lo demás, aquí si ven al lado, les dejé solamente el esqueleto, ¿ok? Para que le quité aquí toda la parte de las cadenas laterales y este sería el esqueleto peptídico, ¿ok? Entonces, ¿qué están viendo? Que esta alfa hélice tiene un eje, se va a formar por puentes de hidrógeno entre, habíamos dicho ahorita, entre el hidrógeno del grupo imido, ¿sí se acuerdan? Y el oxígeno, ¿de qué grupo? Del grupo carbonilo, ¿ok? Entonces, aquí lo que se va a formar es puentes de hidrógeno cada 4 residuos, ¿ok? Y esto lo que va a hacer es que se forme una hélice alfa que pueden ser levógira o dextrógira, pero la mayoría de las veces son dextrógiras. Recuérdense, el DNA era dextrógiro también, donde la distancia entre residuos de aminoácidos, fíjense, si yo voy a ver 2 residuos de aminoácidos, sería aquí, porque aquí tengo un carbono alfa, ¿verdad? Que aquí viene después el enlace peptídico y el siguiente carbono alfa. Esto me está a mí delimitando el residuo, ¿ok? Y aquí hay una distancia de 0.15 nanómetros por residuo. Y por cada vuelta hay 0.54 nanómetros. Y cada vuelta está conformada por 4 residuos, porque se van a formar los puentes de hidrógeno. Mire, esto amarillito que ven aquí, estos son los puentes de hidrógeno, ¿sí lo ven? ¿Entre quién está formado? Fíjense, está formado entre el oxígeno de este grupo carbonilo y el hidrógeno que está aquí con el nitrógeno del otro enlace peptídico de el cuarto residuo que sigue, ¿ok? Aquí ven igual los puentes de hidrógeno son estos que están en amarillito y esto lo que a la larga es lo que va a formar la alfa hélice. ¿Sí se entiende? Aquí si lo ven más en una dimensión mayor, están viendo que aquí está entre este oxígeno y entre este hidrógeno en el cuarto, aquí imagínense, ¿ok? Lo que aquí ya yo les quité el puente de hidrógeno, ¿ok? Y cada 4, y entonces eso va a hacer que se vaya formando esa hélice, ¿ok? Por lo tanto es N+4. Ahora, los grupos aminos de un extremo de la hélice y los últimos 3 grupos carboxilo del otro extremo pierden la capacidad, es decir, los que están al final, ellos van a perder la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Entonces, todo esto se va a formar de 3 a 4 residuos de cada extremo. ¿Sí se entiende? Ahora, otra característica importante. Un solo puente de hidrógeno, por supuesto, no va a dar la estabilidad de la alfa hélice. Los puentes de hidrógeno son estables en el interior hidrofóbico de la hélice, donde las moléculas de agua no van a estar compitiendo por los puentes de hidrógeno. ¿Ok? Si yo tengo agua compitiendo por formar puentes de hidrógeno, ¿con quién? Con estos hidrógenos de los grupos imidos. ¿Ustedes creen quién va a estar beneficiado? Pues va a estar beneficiada el agua. Acuérdense que el agua forma todo el enrejado y el oxígeno del agua puede formar 2 puentes de hidrógeno. Entonces, generalmente, estos puentes de hidrógeno que estabilizan a la hélice están hacia adentro, porque si estuvieran hacia afuera,
el agua les iba a ganar la competencia y no se formaría la alfa hélice. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces en una alfa hélice, estas son características que se las tienen que aprender. Todos los grupos carbonilos se orientan hacia el carboxilo terminal. Acuérdense que el polipéptido tiene amino y un grupo carboxilo terminal. Los que no están implicados en puentes, en enlaces peptídicos, ¿ok? Entonces, generalmente los grupos carbonilos, los que están implicados en enlace peptídico, van a tener una orientación hacia el carboxilo, ¿ok? Y las cadenas laterales de los aminoácidos se orientan hacia el exterior, ¿ok? Acuérdense que esta es la estructura secundaria. En la conformación final, que es cuando se enrolla la proteína, los grupos hidrofóbicos van a ir más hacia adentro, ¿ok? Estamos hablando de estructura secundaria ahora. Ahora, esta estabilidad de las alfa hélices se afecta por las cadenas laterales, lo que habíamos visto ahorita, ¿ok? Y todo tiene que ver con la termodinámica. Aún mayor delta G, menor probabilidad o posibilidad de formar alfa hélice. Por ejemplo, si nosotros vemos en esta tabla, tenemos a la alanina, que tenemos a la glicina, a la prolina y a la tirosina, ¿ok? Si nosotros vemos la tirosina y la asparagina, si vemos, ok, la asparagina, el delta G es 3, ¿ok? Y la prolina es 4. ¿Qué podríamos? Y vimos ahorita cuál era la característica de la prolina, si se acuerdan, ¿no? Que el grupo amino no era amino, incluso era imino porque estaba formando un enlace covalente con el carbono alfa. Por lo tanto, la prolina no tiene prácticamente posibilidades de rotación y la prolina es el residuo menos común en la alfa hélice. Ahora, ¿por qué la glicina tiene 4,6 si no tiene ese problema? Precisamente por todo lo contrario, porque la glicina, como no tiene una cadena lateral grande, lo único que tiene es un hidrógeno, ¿qué va a pasar? Que tiene una rotación libre alrededor del carbono alfa y por lo tanto lo que hace es desestabilizar a la alfa hélice. ¿Ok? Y la tirosina y la asparagina también son poco frecuentes. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, en un esquema, yo tengo esta composición de residuos de aminoácidos. Vamos a ver después cómo, cuando se forma la hélice, cómo quedarían dispuestos. Ahora, de manera general, las proteínas, por supuesto, varían en el contenido de alfa hélice. ¿Y de qué va? ¿Por qué? Porque todas las proteínas o la mayoría tienen diferentes secuencias de aminoácidos. Claro, después vamos a ver los dominios. Hay proteínas que son diferentes, pero tienen dominios comunes. Y esos dominios que tienen funciones, por ejemplo, cuando veamos los factores de transcripción, que son proteínas que tienen un dominio de unión ADN, ¿ok? Y ahorita vamos a ver, ahorita no, en la clase de la semana que viene, del martes, vamos a ver ejemplos de dominios de unión ADN. Entonces yo puedo tener dos proteínas diferentes que pueden ser que puede ser que tengan dominios iguales de unión al DNA. ¿Sí me explico? Y eso es una de las cosas que cuando veamos splicing, cómo se obtienen a partir de diferentes, de trans-splicing y todo lo demás, lo que eso va a dar es una diversidad muy grande. Acuérdense, en el genoma, cuando veamos las características del genoma, por ejemplo, del humano, de todo el genoma, solamente el 3% es codificante, ¿ok? Todo lo demás
está compuesto por secuencias no codificantes, que son, la mayoría son secuencias intrónicas o son transposones, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es posible que una célula eucariótica o una célula, por ejemplo, del humano, pueda tener funciones tan específicas y tan avanzadas con un genoma codificante tan pequeño? Y una de las cosas que dentro de todo lo que existe, que vamos a ver en el curso, está este acoplamiento de que puedo tener dos proteínas diferentes que tengan un mismo dominio. ¿Ok? Bueno, no me voy a dispersar del tema. Es que me gusta mucho toda la parte esta de regulación y siempre me voy un poco hacia allá. Entonces, hay proteínas que van a contener poca estructura de alfa hélice. ¿Y de qué va a depender esto? De la composición de aminoácidos y de esas cadenas laterales que vimos ahorita, las características que tiene. El contenido promedio es de un 26% en una misma proteína y la longitud puede estar en un rango de esas alfa hélices. Pueden ser tan pequeñitas como formadas por 4 o 5 residuos hasta tener 40 residuos y el promedio es 12. Y las hélices se localizan generalmente en la superficie de las proteínas, ¿ok? Recuérdense que las proteínas, como vamos a ver, tienen varias estructuras secundarias en su composición. Entonces, aquí lo que vemos es que generalmente estas, las más hidrofílicas, van a ir hacia afuera que las más hidrofóbicas. ¿Alguna duda con las alfa hélices? No. No, ¿lo entienden bien todo? Pregunto, ¿no hay dudas con las alfa hélices? Ok, entonces, recuerden, estamos hablando de la estructura secundaria, ¿ok? Seguimos con la estructura secundaria. Entonces, habíamos hablado de las alfa hélices y de las hebras y hojas beta, ¿ok? Ahora, en este caso, las hebras son porciones que se van a encontrar prácticamente extendidas, a diferencia de lo que vimos de las alfa hélices, ¿ok? Cada residuo en una hebra beta ocupa alrededor de 0.3 nanómetros o 0.34 de longitud, en contraste con las alfa hélices que vimos ahorita, que cada residuo de aminoácidos estaba en 0.15. ¿Qué quiere decir? Que en las alfa hélices, recuerden que están más comprimidas y aquí en las hojas beta o en las hebras betas están más extendidas. ¿Ok? Cuando varias hebras beta se arreglan una al lado de la otra, se forman las hojas beta. Y esto también lo propusieron Pauling y Corey. Ahora, las proteínas raramente contienen porciones de hojas beta, de hebras betas aisladas, porque son muy inestables. Si no, van a formar las hojas beta, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Y al igual que la alfa hélice, las hojas beta también se estabilizan por puentes de hidrógeno. Ojo, les he repetido puentes de hidrógeno muchas veces. Si ustedes, los que no me conocen, vieron el examen anterior, y les quiero decir, yo soy bioquímica de carrera, ¿ok? Bueno, de licenciatura, la maestría y el doctorado lo hice en genética y biología molecular. Lo que quiere decir que a mí me encantan las preguntas bioquímicas. ¿Estamos claros? Doctora. Sí. Bueno, entonces, para que vayan viendo que tienen que enfocarse bien. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos aquí las hojas beta paralelas y las hojas beta antiparalelas. Fíjense, aquí están estabilizadas. Recuérdense que estos son fragmentos de la misma, el polipéptido que está doblado, ¿ok? Si ustedes ven, ¿por quién está estabilizado? Igual, por puentes de hidrógeno que se forman
entre el hidrógeno del grupo imido, miren aquí está el enlace peptídico, ¿sí lo ven? Y el oxígeno de otro carbonilo de otro enlace peptídico. Igual que en las alfa hélices, lo que en las alfa hélices era cada 4 residuos de aminoácidos. ¿Ok? Aquí están prácticamente interaccionando con otra porción, pero todos cuando van en la misma dirección. Estamos hablando de las hojas betas paralelas, cuando ese plegamiento provoca de que en una parte estén en una dirección y en otra, son antiparalelas. Si ustedes ven aquí, los puentes de hidrógeno no son perpendiculares, aquí son prácticamente perpendiculares a la cadena polipeptídica. ¿Sí la ven? ¿Ok? Entonces, estos puentes de hidrógeno pueden formarse en cadenas polipeptídicas diferentes cuando tenemos más de una cadena polipeptídica o en segmentos de la misma cadena. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso son puentes de hidrógeno no perpendiculares y aquí tenemos puentes de hidrógenos perpendiculares. ¿Ok? Y los puentes de hidrógeno siempre se van a formar entre estos residuos, entre estos grupos, perdón, entre el hidrógeno del imido, y el oxígeno del carbonilo, de lo que están implicados en el enlace peptídico. Ahora, estas hebras, cuando son varias, estamos hablando de hojas, ¿ok? Como les decía ahorita. Y a veces se encuentran plegadas, que sería cuando la vemos así generalmente. Cuando veamos más adelante algunos ejemplos, vamos a ver cómo se ven las hojas betas plegadas. Y aquí en este caso, ¿cómo serían antiparalelas? ¿Sí lo ven? Cuando vean esta dirección, estamos viendo que son antiparalelas. Además, estamos viendo los puentes de hidrógeno que son prácticamente perpendiculares. Por lo tanto, son antiparalelas. ¿Ok? Ahora, una hoja beta típica contiene de 2 hasta 15 hebras. Si ustedes ven, esta es una hoja antiparalela. Y aquí, ¿cuántas hebras tiene? Tiene 3. ¿Sí? Y cada hebra tiene un promedio de 6 residuos. Ok, vamos a ver ejemplos de proteínas cuya estructura secundaria es prácticamente completa de hojas beta, pero la mayoría realmente tienen combinación de alfa hélice y de beta plegada, ¿ok? Y las hojas beta paralelas son generalmente hidrofóbicas de ambos lados. Si nosotros vemos las paralelas acá, estas paralelas son más hidrofóbicas de ambos lados que en el caso de la antiparalela, ¿ok? Y se encuentran generalmente en el interior de las proteínas. Y los valores de los ángulos de rotación de Fichte no son iguales en este tipo de hebras, ni en las paralelas ni en las antiparalelas. Bueno, y la mayoría son torcidas. Es decir, no son extendidas planas, generalmente son torcidas. Yo la clase se la traje hasta aquí hoy, porque no los quería atiborrar. Ya en la clase del martes vamos a ver, por ejemplo, las unen a estos fragmentos y vamos a empezar a ver características de proteínas, sus estructuras y cómo interaccionan con el DNA. Nada más que quería enseñarles ahora. Por ejemplo, aquí estamos viendo una proteína que tiene 2 dominios. ¿Sí lo ven? ¿Sí me oyen? Sí. Ok. No veo su cursor. Bueno, ¿no ves mi lápiz?
No, ¿Ninguno lo ve? Ah, bueno, si alguno no lo ve, pues ya es problema ahí que tienen ustedes. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí esta proteína que tiene varios dominios, generalmente cada dominio está asociado a una función. Pero si esta sería la estructura terciaria, ¿ok? Es toda la conformación. Aquí, ¿qué están viendo? ¿Qué estructura secundaria están viendo aquí? Por ejemplo, esto. ¿Qué son esas? Mm, ¿Eh? Ahí tú Son estás betas, viendo alfa betas hélice. plegadas. Betas Son plegadas. hojas beta. Alfa hélice tenemos una pequeñita aquí. ¿Sí la ven? Sí. Y estas son asas, que son las que van a conectar a las hélices, a las alfa hélices con las beta plegadas. Entonces, lo que quiero que vean bien claro es que generalmente en una proteína se van a dar fragmentos con diferentes estructuras secundarias. Por ejemplo, aquí también estamos viendo dos. Si ustedes ven, estas dos betas plegadas son paralelas o antiparalelas. Aquí estamos viendo que hay dos paralelas, porque tienen la misma dirección. Y aquí estamos viendo una estructura de alfa hélice. Entonces, nada más vamos a ver cuando en la próxima clase realmente la relevancia que tiene todas estas estructuras en las funciones de las proteínas. Y aquí, por ejemplo, les voy a enseñar los dominios cuando son dominios de alfa hélice completo, cuando son de betas plegadas completo o cuando tienen alfa y beta, alfa hélice y betas plegadas. ¿Ok? Bueno, esta parte está muy bonita, pero, y aquí, bueno, cómo interaccionan con el DNA, ¿por dónde interaccionaban? ¿Se acuerdan? Por el surco mayor. Ok, entonces ya aquí estamos viendo las proteínas desde la perspectiva de la biología molecular, porque en bioquímica, cuando vimos proteínas, nos enfocamos la mayor parte de la parte de proteína, aunque vimos estructura, función y todo lo demás, nos enfocamos mucho en las enzimas, ¿no? ¿Se recuerdan, no? En la cinética enzimática y todo aquello. Aquí ahora nos vamos a enfocar mucho en estas estructuras de dominio y su interacción con los ácidos nucleicos en la regulación de los diferentes procesos o no solo en la regulación, sino también en que puedan efectuarse la replicación, la transcripción, la traducción, todo lo que vamos a ver en el curso. ¿Ok? Entonces, voy a salir de aquí para verle las caras, aunque sea 2 minutos, porque... No, Ay, espere, es que yo tengo una pregunta. dime. Igual es muy tonta, es que no sé, por ejemplo, ahorita que nos estaba enseñando lo de las alfa hélices y las hojas beta plegadas, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se sabe cuáles son las paralelas y las antiparalelas en las hojas plegadas? Dependiendo del sentido, ya yo se los dije. Si, por ejemplo, yo tengo aquí, es que tengo que salir para poder... No, yo sí la veo, bueno, yo sí veo su cara. Pero me ven las manos. Sí, también, tanto en la pantalla como usted. Ok. Bueno, imagínate, yo te digo, son paralelas. Katia, ¿verdad? Sí. Tienes una manera muy, ya te conozco la voz. Ok. Si yo tengo, es en el mismo polipéptido. O recuérdense que pueden ser en dos diferentes, pero si yo tengo aquí en el mismo polipéptido, ya se dobló para formar las betas paralelas. Imagínate que el polipéptido va, ¿de qué dirección va? Va del amino al carboxilo, ¿ok? Imagínense que yo tengo, bueno, déjame quitar yo ni estoy oyendo los oídos. La tengo así. Si esto se me doblara así, esta va de amino a carboxilo y esta va de carboxilo a amino, va al revés, ¿no? ¿Sí o no?
Ahora, si yo esto lo pliego así, perdón, de manera tal que me vayan los dos, a ver, aquí, estos dos de arriba irían en la misma dirección, ¿sí o no? Sí. Entonces, si esas hojas beta van en la misma dirección, estamos hablando de que son paralelas. Y si van en diferentes direcciones, son antiparalelas. Ok. ¿Sí entiendes, Katia? Sí, sí, sí. Ok. ¿Alguna otra duda? Estudien bien el fin de semana. Yo les voy a subir en el transcurso de hoy y mañana, no sé, porque hoy tengo seminario y mañana igual de maestría. Les voy a subir la guía, pero no necesitan la guía. Pónganse a estudiar todo lo que hemos visto para que ya el martes, incluso ya tienen la clase arriba, vayan viendo lo que van a ver el martes. Estoy cansada de decirle que traten de ver, no se me vayan que voy a pasar la asistencia, ¿ok? Un momento.